Hola Javier, Hola, aquí estamos de nuevo para tratar el tema de conquistadores secundarios. aquí preparados. Lo dejamos en todo lo alto y ahora nos metemos en faena, pero con tipos ya... High level. Ahora ya pasamos a los doctorados ya. Doctorados en fracasar conquistando América. Porque ya empezamos fuerte, empezamos con Nuño de Guzmán, otro tipo también... Nuño de Guzmán era un mal nacido, es de los que te caen mal. Es decir, son de esos ya... Sí, este le caía mal a los propios conquistadores ya en la época. O sea, ya lo llaman de todo, que si era un demonio, que si era... Es uno de los tíos que hizo una de la conquista más salvaje en México. O sea, por donde pasaba Nuño de Guzmán no volvía a crecer un mexicano nunca. Lo que pasa es que para mí lo más llamativo de este tío ya no es el hecho de su crueldad en la conquista, sino el hecho de que básicamente su función, su misión era tocar las narices a Hernán Cortés. Es decir, de hecho ya parece que lo envían expresamente para tocarle los huevos, ¿no? Es decir, Cortés... Hernán Cortés que tenía frente abierto por todos los lados. Sí, porque claro, Cortés era muy eficaz, o sea, era un conquistador tremendamente eficaz que les estaba conquistando la parte más rica que habían encontrado en un plumazo. Entonces, claro, eso es demasiado poder en la otra punta del mundo que tú no puedes controlar de ninguna de las maneras. Es decir, cuidado, cuidado que este tío se te revela y puedes tener problemas. Entonces, ¿qué pasaba? Pues se dedicaban a tocarle las narices y una de sus formas de tocar las narices era enviar a Nuño de Guzmán a conquistar aquella parte que Francisco de Garay había intentado fundando un par de colonias ahí en el Pánuco y no había funcionado. Este lo consiguió. De hecho, al final el Pánuco fue conocido como uno de los principales centros esclavistas del Golfo de México. Y entonces él básicamente se dedicaba pues eso, a incordiar a Hernán Cortés. Entonces, que Hernán Cortés tenía un pueblo ahí que estaba a su nombre, pues el tío iba ahí y se llevaba a los esclavos de ese pueblo. Que Hernán Cortés había enviado un barco y el barco recalaba en algún puerto que era propiedad de tal, pues él se quedaba el barco, lo requisaba y se iba a explorar con el barco de Hernán Cortés. Entonces básicamente la historia de este tío es una historia de tocarle muchísimo las narices a Hernán Cortés y cometer un montón de abusos y desmanes hasta que finalmente de España dijeron, oye, de vuelta porque es infernal esto que estás haciendo. Y bueno, pues tuvo un final ya retirado entrando en el hall de la ignominia en lo que es la conquista de América. O sea, uno de los peores. Uno de los peores, pero bueno, tampoco está mal Pánfilo de Narváez. También a nivel de masacres también es de los fuertecitos. Sí, lo que pasa es que sí, pero yo en ese sentido casi lo veo peor a Nuño de Guzmán, porque Nuño de Guzmán digamos que hizo carrera así. Pánfilo de Narváez fue muy 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 cruel en sus primeros años, como pacificando, no recuerdo ahora si era Cuba, me parece que era la isla de Cuba. De hecho, cuando Ojeda llega un momento que naufraga, quien lo rescata es Pánfilo de Narváez. En uno de los muchos naufragios que tuvo Alonso de Ojeda, el que lo rescata es Pánfilo de Narváez, que está ahí recorriendo Cuba para ver cómo puede hacerse con la isla entera. Entonces ahí sí se le conoció a Pánfilo de Narváez crueldad. Pero luego básicamente a Pánfilo de Narváez se le conoció torpeza. Nuño de Guzmán no. Nuño de Guzmán es un malparit d'aquell, ¿sabes? A conciencia. Es decir, yo vengo... psicópata, vamos. Sí, es decir, el tío iba, entonces que salía el cacique con actitud guerrera, pues guerra quiere, guerra te doy, y me lo cargaba. Que salía el cacique en actitud pacífica, pues también se lo cargaba, se lo mataba a todos. Que salía el cacique y le entregaba un montón de regalos, pues cogían los regalos y luego se inventaba acusaciones de que el cacique era impío, sodomita, pagano, lo que te dé la gana, y lo quemaba y los mataba a todos y ya está. Y el tío iba arrasando como un torbellino. En este sentido, un chungo. Y bueno, aquí viene ahora un apellido que le va que ni pintado al tema de todo este tema de la conquista. Álvaro Núñez de Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca es fantástico. Es otro de los mejores. La historia de Cabeza de Vaca es un spin-off de la historia de Pánfilo de Narváez. Es decir, Pánfilo de Narváez, de lo que te decía, o sea, el tío empezó duro, luego fue el encargado de ir detrás de Hernán Cortés, cuando Hernán Cortés escapó sin permiso de Diego Velázquez de Cuéllar, el conquistador de México, del gobernador suyo en Cuba. Cortés se fue a su bola y el gobernador se puso todo loco. ¡Hostia, este tío me la ha jugado! Hay que enviar a alguien detrás. Pues ¿quién es el tío más duro que tengo aquí? Pues Pánfilo de Narváez. Pánfilo, vete para allá. Y Pánfilo hizo el Pánfilo. Llegó, Cortés empezó a enredar ahí con unos despachitos, ahí unas cartas. No, espérate que estoy tal, ya hablamos si acaso, que no ha pasado nada. Mientras a los hombres ya iban desertándole todos porque la gente veía que con Cortés se hacía dinero y lo iban dejando tirado y al final pues le tendieron una emboscada y lo detuvieron a él. A Pánfilo de Narváez, de hecho, perdió un ojo, se quedó tuerto desde entonces. Y bueno, y sus historias, de hecho, luego le encargaron conquistar la Florida, colonizar la Florida, ya que Ponce de León había fracasado miserablemente.
Y bueno, llegó a la Florida casi de casualidad, porque yo creo que fue la navegación más descontrolada de la historia, porque intentó llegar a Cuba, pero entonces el viento no dejaba llegar y lo empujó hasta México. Entonces intentó llegar a México, pero tampoco pudo llegar porque la corriente se lo llevó otra vez para afuera. O sea, no iba navegando, iba flotando por el Caribe hasta que aterrizó en Florida. Y tuvo, bueno, pues hizo unas gestiones pésimas, unas decisiones terribles y acabó pues con toda la tropa muerta, menos 20 desgraciados que acabaron flotando por las costas de Sudamérica y repartidos un poquillo por ahí, entre ellos Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que es el gran protagonista, porque fue de los que sobrevivió junto con 3 compañeros más y se tiró, pues en total creo que fueron 8 años, perdido en el sur de los Estados Unidos, desnudo, sin tener ni puñetera idea de dónde estaba ni cómo llegar a casa y buscando el camino a México. Y así pues se tiró 8 años de su vida andando y dando vueltas por el sur de Estados Unidos. Bueno, lo recorrió todo, ¿no? Todo Arizona, todo, hasta que finalmente encontró Nuevo México y logró llegar a casa. Es muy divertida porque además el tío, claro, se ganaba la vida como podía. Hacía de curandero, hacía de trampero, le rezaba Padre Nuestro si a alguno le parecía bien que le rezaran, y si no, pues soplaba encima de los enfermos. Bueno, se lo pasaban muy bien. Sí, fue una movida bastante curiosa. Y otro de los que pululaban por allí por Nuevo México era Francisco Vázquez de Coronado. Vázquez de Coronado sí, pero este es un buen conquistador. Tuvo mala suerte porque le metieron una trola. Este tío estaba ahí, bueno, era uno de los hacendados más ricos, tenía ahí sus encomiendas y le iba bien, pero ¿qué pasó? Que cuando regresaron Cabeza de Vaca y sus otros compañeros de aquella terrible excursión que no se acababa nunca, claro, llegaron con muchas historias de lo que había en todo el territorio, en todo el continente norte. Y ellos habían oído hablar de historias de grandes ciudades, de grandes riquezas. Habían oído hablar de algo, a uno le habían dado una esmeralda. Y dijeron, bueno, pues podría ser. Y entonces ahí habían oído hablar, pues eso, de una ciudad que podía llamarse Cíbola. ¿Qué pasó entonces? Que cuando esta historia llegó a uno de los monjes de uno de los capellanes que estaba por América, un tal Marcos de Niza, que además acababa de volver del Perú y había visto mucha riqueza, cuando le dijeron de una ciudad que se podía llamar Cíbora, que había unas grandes ciudades, pensó, ya está, estos son las 7 ciudades. Y esto era un mito medieval que existía desde la invasión musulmana de la península, que decían que cuando habían venido los musulmanes, pues habían marchado 7 obispos hacia el oeste por el mar y habían fundado 7 ciudades maravillosas en unas islas ahí allende los mares, ¿no? Entonces dijo, ya está, seguro que están ahí esas 7 ciudades, o sea, no falla. Entonces cogió a uno de los de la expedición de Cabeza de Vaca, de los pobres supervivientes, el único que era un esclavo, Estebanico, que era un esclavo negro africano, porque es el único que pudo engañar, claro, para volver al norte, los demás no querían saber nada. Y se fueron, el esclavo y el cura a explorar ahí para el norte hasta llegar a un sitio donde al cura Marcos de Niza pues sí le pareció ver una ciudad increíble, y Estebanico le decía, sí, esta gente pone turquesas por las paredes, tienen las paredes llenas de turquesas, y Marcos de Niza pues ya le pareció que estaba viendo una ciudad increíble. Entonces bajó, volvió de nuevo a Nueva España, explicó la historia, entonces ahí dijeron, bueno, pues señores, aquí hace falta hacer una conquista bien hecha. Entonces, ¿quién tenemos por aquí que valga la pena? Exactamente, pues Francisco Vázquez de Coronado, es usted un señor respetable, un hidalgo bien puesto, vamos para allá y vamos a conquistar las 7 ciudades. Y claro, cuando llegaron a donde estaba la supuesta Cíbola, pues era un pueblo, era un puto pueblo con 4 casas, era un pufo total. Claro, le dice, pero vamos a ver, pero tú no habías visto aquí una ciudad, y el otro, hostia, no, a lo mejor exagera un poco, ¿no? Yo creo que a lo mejor me confundí, bueno, un desastre. Total, que ya que estaban en mitad de Estados Unidos, dijeron, bueno, pues vamos a seguir dando vueltas por aquí a ver si encontramos algo. Entonces entraron por todos los territorios de los Apalaches. Finalmente les llegaron otras historias, que bueno, hay más lejos una ciudad que se llama Quivira, que es así, que tiene los techos de oro. Bueno, venga, vamos a buscarla. Y nada, cuando llegaron también techos de oro, techos de paja. Bueno, pero aquí no había techos de oro. Bueno, claro, en realidad, ¿no? Con el sol de la tarde, bueno, pues venga, cortarle la cabeza y nos volvemos para casa, ya por aquí no hay nada. Entonces, bueno, fue un pobre hombre que estuvo perdiendo el tiempo en Estados Unidos buscando cosas que no existían. Luego, curiosamente, muchos hombres murieron en la excursión, por supuesto, porque siempre morían un montón. Él sobrevivió, pero bueno, luego moriría unos pocos años después de una enfermedad, cualquier tontería, pobre hombre. Pero bueno, que este hombre, como conquistador, no es que fuera malo, simplemente le encargaron una misión que era absurda porque no existía, pues se la había inventado un tío. Era absurda de principio a fin. Exactamente. Y luego de Estados Unidos ya nos pasamos a la conquista de Perú, al oficialmente descubridor de Chile, como es Diego de Almagro. Diego de Almagro es un personaje agrio, muy, muy, muy agrio. Es un tío con muy mala suerte, que además, claro, está a la sombra de Francisco Pizarro toda su vida.
y le sale todo fatal. A ver, Pizarro y Almagro eran los socios, digamos, que querían ir a descubrir el Perú. Pero eran muy torpes, o sea, eran gente muy torpe organizando expediciones. Se les morían los hombres a saco. Entonces, cada vez que intentaban, joder, no habían pasado ni de Ecuador y ya habían perdido a lo mejor 200 hombres, ¿sabes? En batallas porque, bueno, se lo montaban muy mal. Hasta el punto que les quitaban el permiso de explorar. Un puto desastre. La expedición que le salió bien a Pizarro, la famosa aquella con los 13 de la fama, que se quedan en una isla y entonces luego lo rescatan y entonces van y por fin sí llegan al Perú y conquistan el Perú, esa Almagro se la perdió, porque se había quedado de intendencia en Panamá, con lo cual el tío en el momento glorioso, junto a su compañero, pues resulta que él estaba fuera de plano. Y dice, joder, hostia, macho, me estaba aquí partiendo la cara con este tío ahí 10 años, haciendo el tonto por el Pacífico, ya no y para una vez que el tío conquista voy y resulta que yo no estaba, ¿sabes? Un desastre. Entonces, bueno, se empiezan a pelear ya con Pizarro, porque tú me dijiste que nos partiríamos aquí el tesoro y ahora no me han dado nada, se lo has dado a todo el mundo, a ti te han hecho gobernador, a mí me han dado 2 duros, bueno, ya a pelearse por la pasta. Sabes que amigos, familia y pasta, eso se lleva mal. Es una mala combinación. Total que sí. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que mientras tanto, los incas del Perú estaban esperando a ver pues cómo podían deshacerse de los invasores y estaban intentando montar una rebelión. Dijeron, pues vamos a tomarle el pelo al Almagro que está aquí desesperado por encontrar algo, vamos a decirle que en Chile hay un montón de oro, que era mentira, no había nada. Pero claro, ellos que sabían, ¿no? Entonces, si fuera el rico reino de Chile, entonces el inca, digamos que tenían un poquito de hombre de paja al frente de los incas, que en realidad ya era marioneta de los españoles, daba órdenes de que todo oro que viniera desde el sur, que fueran diciendo que eso venía del rico reino de Chile, a ver si conseguían que las tropas españolas se dividieran y la mitad se fueran para allá. Y el que picó, pues fue Almagro, que dijo, bueno, pues vamos a ver si es verdad que hay un rico reino ahí, pues vamos para allá. Claro, viajar desde Perú a Chile en aquella época suponía que tenía 2 rutas. Una era el desierto de Atacama, que es el desierto más seco del planeta. O sea, es decir, muy mal camino. Dice, bueno, pues nos vamos a ir por las montañas, por los Andes, que ahí estaremos más fresquitos y estaremos mejor. Pero claro, es que... muy jodido. Pasaban tanto frío. Bueno, para empezar, los porteadores se les murieron todos, ya casi no pasaron ninguno de los Andes, porque iban descalzos. Y claro, aquella piedra que es como un felfel, eso era como un rallador de queso. Claro, o sea, eso... es que no es que se morían, es que se iban rayando por el camino hasta que ya no quedaba persona. Solo quedaba una cabecita y ahí se quedaban. Pero luego hacía tanto frío que a los propios españoles, luego cuando se quitaban las botas, los dedos se les rompían, se les arrancaban, se les quedaban metidos en la bota del frío, de la congelación. O sea, un absoluto infierno de expedición. Y cuando encima llegan a Chile, pues se encuentran, primero, que oro, pues no parece que haya mucho, y segundo, que los nativos que hay, pues en su mayor parte son hostiles. Con lo cual, pues bueno, tuvieron que regresar. Luego encima estallaron las guerras civiles, bueno, empezó ya muchas otras movidas políticas. Y dijeron, bueno, pues ya que nos ha ido mal en la montaña, vamos a volver por el desierto. Con lo cual, imagínate, cuando llegaron, se les pusieron el nombre de los rotos de Chile, y desde entonces a cualquiera que venía desde Chile lo llamaban así, porque cualquiera que lograba regresar desde Chile, regresaba hecho una mierda, porque era el camino más jorobado que había en todo el Pacífico. El tipo iba de contraste en contraste, o sea, del sol abrasador al... Sí, y bueno, y al final pues se quedó enzarzado en la guerra civil junto a Pizarro, lo acabaron capturando, lo acabaron ejecutando. En fin, es una historia triste la de Almagro, que no le salió nada de derechas. Y ojo que a estas alturas aparece la primera mujer de todo este tema conquistador,io de sí, Inés Suárez, que también que no se quedaba a nivel de Inés Suárez es otra, de carácter, no se quedaba atrás. Otra de mis favoritas junto con Gonzalo Guerrero. Inés Suárez es una historia tremenda. Poco conocida y muy conocida a la vez. Es decir, yo desconocía que la novela Inés del alma mía de Isabel Allende va sobre Inés Suárez. No, bueno, aquello que conocía el libro pero no lo había leído, luego me enteré que versaba sobre ella. Es un personaje que yo desconocía y documentándome para el libro me dejó fascinado. Claro, cuando hablas de la conquista de Chile, piensas en Pedro de Valdivia, que era un tipo que estaba loco y conquistó Chile básicamente porque ya no quedaba nada más por conquistar. Entonces, claro, decían, ¿para qué quieres Chile? Si dicen que no hay minas, hay frío y son hostiles. Y decía, bueno, es que no hay nada más. O sea que, bueno, voy para allá y al menos pues me montaré una granja o algo haré. ¿Y qué pasaba? Que vecina de Pedro de Valdivia, en Cuzco, era esta mujer. ¿Quién era Inés Suárez? Inés Suárez era una muchacha extremeña, igual que Valdivia. Ella se casó con un soldado malagueño, un tal Juan, que se fue a hacer las Américas, a luchar a las Américas. ¿Y qué pasaba? Que no habían podido tener hijos porque Inés Suárez era estéril. Y claro, esto a ella le venía de maravilla. Pues claro, sin hijos a tu cargo,
pues bueno, Tira para podía adelante. mantener una libertad. No, Claro. bueno, es decir, ella, Sí, sí. claro, la mujer, incluso hoy, ya a veces el tema ya te deja esclavizado, en muchos casos todavía, pues en aquella época, imagínate, entonces, claro, una mujer sin hijos, joder, pues era libre, estupendo. El marido se fue a las Américas, ella no tenía noticias y al final dijo, pues como no tengo noticias, me voy yo a las Américas a buscarlo, porque total, aquí no tengo ningún hijo que cuidar, me voy para América. Y se fue para América y cuando llegó le explicaron que su marido pues había muerto nada más llegar, porque había ido a la batalla de las Salinas, que fue el clímax de la guerra civil entre almagristas y pizarristas, donde ya capturaron y palmó Almagro. Se habían cargado al marido ahí y ella pues encontró que estaba viuda en América, sola. Y además había tenido la suerte que como su marido había sido soldado, pues le tocó una pensión, una pequeña pensión, y le dieron una pequeña encomienda en Cuzco, unos cuantos ahí sirvientes y esclavos, y se encontró viuda, joven, sin hijos, con dinero, es decir, un chollo para lo que es la mujer en aquella época. Y hizo muy buenas migas con su vecino, que era Pedro de Valdivia, y cuando el tío dijo que se iba a Chile, ella dijo, pues yo me vendo mi encomienda también y me vengo con la expedición contigo, yo tengo ganas de ver el mundo, ya que estoy aquí, pues nos vamos a la aventura. Y bueno, es un personaje tremendo. Claro, la documentación que hay sobre ella, como cualquier documentación de la época, es mucho más escasa de la que hay sobre cualquier hombre. Pero sí es cierto que aparte hay una serie de episodios, como por ejemplo, ellos en vez de ir por los Andes, visto cómo se les caían los dedos de los pies a los de Almagro, decidieron que irían por el desierto. Dijeron, será más seguro, pero claro, decían, en una de las crónicas dice, en este desierto se halla carne momia en abundancia, porque claro, toda la gente se iba muriendo, se iban quedando secos por ahí del desierto y se quedaban los cascarones secos, Claro. y tú veías ahí un cascarón y ese tío podía llevar muerto 2 días o 200 años, no sabías quién era. Era mojama auténtica. Sí, mojama o tende. O sea, eso si lo muerdes se te caen los dientes. O se queda como un polvorón de la estepa. En fin, entonces hay episodios que si Inés Suárez fue definitiva porque encontró un pozo. Todo esto se puede ir ya más. Pero lo que sí está documentado 100% es que si no hubiera sido por Inés Suárez, Pedro de Valdivia no conquista Chile, ni harto de vino. ¿Qué pasaba? Las expediciones americanas siempre iban con muy poca gente. Ellos iban con 200, 300 soldados y con eso pues ya hacían o creían que hacían. En el caso de Valdivia todavía empezaron menos, eran 100 y pico. Total que cuando estaban ahí estaban asediados por los enemigos, los nativos chilenos, con su líder Michimalonco. Estamos hablando de ejércitos de 20 y 30.000 indígenas, y los españoles pues eran 100 y pico, más unos cuantos cientos de porteadores que quedaban vivos y poco más. Habían fundado Santiago y estaban no asediados, pero sí bloqueados, sin comida, sin capacidad de hacer nada. Entonces ellos habían capturado a 7 caciques. Y claro, Pedro de Valdivia le dijo, pero vamos a ver, o sea, ¿qué pasa aquí? O sea, que nos ataquen ya o hagamos algo, pero es que estamos aquí parados, nos morimos de hambre. Y entonces el cacique le dijo, mira, dice, lo que está esperando nuestro líder es que dividáis vuestras fuerzas, que tú te vayas a buscar comida a algún lado, porque entonces cuando estéis divididos, entonces os atacará. Y Pedro de Valdivia, con aquella información, ¿qué hizo? Dijo, pues voy a hacer justo eso. Tan desesperado estaba de que pasara algo. Y el tío cogió la mitad de la tropa y se largó, y dejó a 50 españoles en Santiago, frente a un ejército de 20.000, y entre aquellos españoles estaban, aparte de algunos amigos suyos y tal, estaba Inés Suárez y los 7 caciques presos. Entonces, claro, en el momento que se fue Pedro de Valdivia, evidentemente, al día siguiente, al ataque, venga, un mega asedio. Los españoles iban resistiendo porque, claro, en cuanto al salto tecnológico militar, sí, era inevitable, resistían, pero claro, una marea humana de esta forma, por mucho que resista mucha tecnología, al final te tumban. Y ya estaban viendo que ya no quedaba nada de pueblo, que Santiago de Chile había quedado reducido a las 4 tapias en las que estaban en la casa, en lo que estaban en el patio de la casa, que estaban defendiendo los 50 españoles. Y Inés Suárez dijo, vamos a ver, teníamos aquí estos 7 caciques aquí, ¿para qué? Para defenderlos, ¿no? Para hacer algún intercambio con esta gente. Esta gente no quiere intercambio, nos quieren matar a todos y rescatarlos. Pues vamos a matarlos y ya está. Dice, cortarles las cabezas. Hostia, hombre, Inés, no podemos aquí, son nuestros prisioneros, son nuestros huéspedes, no podemos cortarles la cabeza alegremente, que eso también es muy curioso, ¿no? Que a veces se matan sin problemas y luego otras veces, joder, son más exquisitos que... Hay una ética, ¿sabes?, ahí detrás. Dice, hombre, no podemos matar a la gente, dice, pero si todo el día os estáis matando. En fin, se pusieron exquisitos. Y claro, Inés Suárez dijo, mira, dame la espada y ya lo hago yo. Y ella con su mano se cargó a los 7 caciques, les cortó las 7 cabezas, tiró las 7 cabezas por la zanja. Y claro, los invasores, cuando vieron que sus líderes ya se los habían cargado, pues claro, la mitad dijeron, pues ¿qué hacemos aquí? ¿Sabes? O sea, ¿para qué con esta gente que no hay manera de matarlos y encima ya no hay nada que rescatar? Entonces consiguió desbloquear el asedio y salvar la conquista. Luego pudo venir Valdivia, finalmente lo hicieron, y hasta el punto de que luego le dio una encomienda y escribe en agradecimiento de que sin su actuación aquel día
habría sido imposible mantener la conquista de Chile, porque fue ella la que salvó la conquista. Entonces, hostia, es un personaje, tiene otras cuantas movidas más, las dejamos para el lector que las descubra, por supuesto. pero es un personaje tremendo. Y ya avanzando por la zona de Colombia, tenemos aquí un tipo también curioso como González Jiménez de Quesada. Jiménez de Quesada. Este a mí me da lastimica. Jiménez de Quesada hizo... En busca del dorado, ¿no? Sí, en busca del dorado. Pobre hombre, para uno que encuentra una cosa y va y llega tarde. y llegó tarde para todo en todos los sentidos. Todos los mitos en América siempre eran mentira. Entonces, el mito del dorado, pues pobre, pues casi era el único mito que era verdad. El tío se encargó de la exploración de Colombia, pero remontando lo que era el río, las selvas del río Magdalena. Eso era el infierno más chungo que te podías encontrar, prácticamente el infierno más chungo que te podías encontrar en América. Las crónicas de aquella expedición te ponen los pelos de punta. Ellos mismos están cansados de escribir las desgracias. Dice, no hace falta citar esteros malolientes, caimanes, serpientes, tigres, jaguares, mosquitos, murciélagos, lombrices, sanguijuelas, enfermedades, tobillos rotos, caníbales con flechas. O sea, todo lo malo que te puede pasar en una expedición les pasaba a ellos cada 5 minutos mientras remontaban el Magdalena. Era un infierno. Cuando al fin llegaron a lo que es el altiplano de Bogotá, digamos, a la parte ya más transitable, por así decirlo, hacen la conquistan todo aquello, fundan Bogotá, y entonces se encuentra que vienen españoles de todas partes. Porque resulta que había unos que estaban viniendo desde el Perú, explorando, buscando un reino que decían de un rey dorado al que pintaban con oro y tiraban ofrendas de oro en un lago y tal, y por eso lo llamaban el Dorado, porque supongo que ya eso, llamarlo el reino del tío dorado no quedaba bien. Entonces dije, no, el Dorado, ¿no? De un tío al que pintaban con oro. Y se encontró, pues eso, uno que venía desde el Perú, y al día siguiente que llega ese tío ahí por sorpresa se encuentra con otro que viene desde Venezuela, que venía buscando el Perú desde Venezuela porque ellos se creían aquello que decíamos el otro día con Balboa. Que él, como lo llamó Mar del Sur, claro, los españoles se pensaban pues que Sudamérica era como América Central, ¿no? Un churrete así alargado, sí, y luego en el sur había un inmenso mar, y por tanto el Perú pues debía estar a la altura de donde hoy está el Amazonas, ¿no? Ellos decían, bueno, pues desde Venezuela tiramos reto para el sur y llegamos al Perú en un periquete. Y claro, pues no había manera. Entonces se encontró que llegaba hasta Venezuela también diciendo, sí, nos han hablado de un reino de un tío que lo pintan con oro. Y claro, Jiménez de Quesada dijo, pero vamos a ver. Dice, pero si yo acabo de conquistar esto, yo no he visto esto en ningún lado. Y claro, le preguntó al Zipa, al rey títere que había puesto, le dijo, pero ¿esto que me explican? Dice, sí, esto era verdad, pero hace un siglo ya, hace más de 100 años que no lo hacen porque es que no hay tanto oro ya en las minas. Y dice, joder, para un mito que era auténtico, llegó un siglo tarde. Muy frustrante. No contento con todo esto, el tío consigue la conquista, y bueno, entonces claro, dicen, bueno, vámonos a España porque están aquí nuestros conquistadores a ver qué territorio toca cada uno. Y el hombre pues llegó, pero en vez de ir directamente a hablar con el rey, pues se dedicó a estarse en Sevilla, explicando a la gente, ¡guau! Mirad lo que he hecho en la exploración, mirad lo que he traído. Se tiró 2 meses de farra con sus amigos en Sevilla, explicando lo bien que se lo habían pasado explorando, y para cuando llegó a la corte, pues resulta que otro ya le había jodido el título, se quedó sin título, y digamos que el tío se curró una conquista fantástica, fue de los pocos que hizo una conquista muy acertada y muy bien hecha, con bastante oro conseguido, y se quedó sin título y se quedó tirado en la cuneta, sencillamente pues, por perder el tiempo y dedicarse a irse de farra y de tapas con los colegas, en vez de ir a pedir lo que le tocaba. Y llegamos de alguna manera, a uno de los, podría ser el cofundador de Amazon, ¿no? El tipo que en una expedición descubre el río Amazonas. Hombre. Francisco de Orellana. Francisco Orellana es divertidísimo ese tío. Francisco Orellana, claro. Era un tipo muy rico, quizás de los más ricos de... Pues tampoco te creas, porque luego cuando el tío tuvo que volver al Amazonas, lo pasó, sí, le costó bastante. Sí, a mí pero a priori parece como el... Sí, pero básicamente Orellana es que tuvo unas ideas de mierda. Tuvo 2 ideas muy malas y murió un montón de gente por culpa de esas ideas muy malas. Claro que también hizo la exploración del Amazonas, por la que pasa en la historia, ¿no? Entonces dices, bueno, valore usted, ¿no? En función la cantidad de vidas humanas que eso es permisible perder. El tío enredó a Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro, para ir a... Bueno, Pizarro ordenaba a su hermano que tirara para el interior a ver cuánto más territorio había y cuánto se podía conquistar. Y Orellana había oído hablar del país de la canela. Porque había una especie de fruto que era parecido a la canela, como ahí no encontraban ni una puñetera especie que pudieran realmente comercializar, bien comercializada. Pues parecía una canela, ¿no? Pues no, yo creo que hay unos bosques, están diciendo que hay unos bosques por ahí, también dicen que está el Dorado, bueno, podríamos ir para adentro y lo buscamos. Bueno, fueron, el Dorado es evidente que no lo encontraron.
El país de la canela sí lo encontraron, pero bueno, eran 4 árboles con 4 frutos, que eso no daba ni para exportar ni daba absolutamente para nada. Y resulta que, bueno, pues se morían de hambre, estaban muertos de hambre, llevaban 2000 perros de guerra y a los pocos meses ya se los habían comido todos, caballos también, les quedaban 4, lo estaban pasando fatal, no encontraban nada para comer, estaban perdidos en mitad de la selva, en mitad de la Amazonia, en el curso alto del Amazonas, y entonces tuvo la segunda idea de mierda, Orellana, que le dijo a Pizarro, le dijo, escúchame, primo, parece que eran primos lejanos, le dijo, mira, tenemos mucha hambre, aquí no hay ningún pueblo, pero los de la tribu esta última que habíamos hablado nos dijeron que un cruce de ríos más hacia abajo, pasado, hay otro pueblo. Déjame, construimos una barca, se construyeron una barca para bajar, para llevar el cargamento por el río, y dice, déjame la barca a unos cuantos hombres, vamos, cogemos comida y volvemos. Hostia, pues vale, venga, vamos a hacerlo así, porque claro, estamos desesperados. Y sí, se monta en la barca, se lleva la barca, y pasa el primer cruce de ríos, y coño, ahí no hay ningún pueblo. Y nada, el tío pues sigue con la barca para abajo, otro cruce de ríos, tampoco ningún pueblo, y dice, hostia, ¿cuántos cruces me han dicho ahora estos? 1, 2, 3, bueno, ya no sé cuántos ríos. El río cada vez más caudaloso, y al final encuentran un pueblo, cogen la comida, pero entonces dicen, coño, que ahora no podemos volver para arriba. No podían remontar el Amazonas, con lo cual dejaron tirado a Gonzalo Pizarro, que se quedó esperando. Dice, bueno, ¿me traes comida o qué? Lo dejaron tirados, muertos de hambre, y con el agravante de que además en la barca estaban todas las ballestas, todas las armas, o sea, los dejaron desnudos, tirados. Sin comida, sin defensa, tirados a Gonzalo Pizarro y a los restos de los hombres en mitad de la Amazonia, que tuvieron que volver, y aún fue un milagro que Gonzalo Pizarro regresó con unos, creo que con hasta 100 supervivientes, o sea, un milagro auténtico. Y nada, y Orellana, pues con los que estaban en el barco, que pasaron más hambre, que hay un trozo que te explica que se iban arrastrando por los bordes de los márgenes del río, mordiendo cualquier raíz que encontraban, y algunos deliraban, comían cosas venenosas, bueno, un desastre total. Entonces, bueno, ahí está la curiosísima exploración, porque claro, el tío se surfea el Amazonas entero, o sea, desde Ecuador, que él sale, desde Quito, que sale en un principio, acaba recorriendo, atravesando todo. Es como el Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, pero en el continente sur, ¿no? Y como lo hizo en barco, fue, en vez de 8 años, tuvo 8 meses, pero bueno, joder, 8 meses en barco muriéndote de hambre, y la lucha con las amazonas, que fue muy sorprendente, ¿no? Con aquellas mujeres gigantes que disparaban unas flechas que te atravesaba el casco del barco que habían hecho, o sea, algo tremendo. Un personaje muy curioso. Y después de todo este dislate, encima llega a España y dice, bueno, ¿qué quieres hacer? Y dice, coño, pues yo quiero volver al Amazonas, que me mola un montón. Entonces montó otra expedición y ya, bueno, ya fue, y ya murió, y ya, todo el desastre, pero un personaje curiosísimo. Y ahora ya como broche final tenemos como no a un personaje que en una época así le llamen Lope el Loco o Lope el Tirano, ya dice mucho del personaje. Claro, que es que bien, o sea, ¿qué nivel tienes que tener para que en aquella época, visto lo que has visto, te llamen el loco, ¿no? Un tipo que le declara la guerra al mismísimo rey de España, o sea... Con 2 cojones, es que es fantástico. Yo lo decía el otro día, digo, o sea, todos los alumnos de España en bachillerato tendrían que darles a leer la carta de Lope de Aguirre a Felipe II. Porque, joder, es un documento bibliográfico apasionante. Es decir, Lope de Aguirre yo creo que estaba totalmente loco. O sea, es un psicópata de libros. Es un perturbado sin ningún aprecio por la vida humana. Entonces el tío mataba a españoles con total tranquilidad. Hubo un juez que le tocó las narices, se lo cargó, tenía pendencia en fin, era un tío complejo y que además se sentía muy traicionado por la corona, por así decirlo, porque él había estado defendiendo las leyes de la corona frente a la rebelión de los encomenderos, y al final pues a él lo habían juzgado por haber incumplido las leyes de la corona. Dijo, coño, me estoy aquí partiendo la cara por defenderlo, ahora no me estés acusando. Lo acusaron, le azotaron públicamente. Bueno, digamos que la relación instituciones Lope de Aguirre no era fluida, exactamente. No era aquello, no había decir nos entendemos, ¿no? No había feeling. No había feeling. Total, que en una de estas, ¿qué pasó? Que sobraba gente en Cuzco porque había un montón de conquistadores que no tenían nada más que hacer y estaban ahí creando pendencias, gente tipo Aguirre, y el gobernador de turno pues empezaba, de vez en cuando montaba excursiones al interior en busca del dorado o de cualquier otra cosa, en fin, para sacárselos de encima, enviarlos a la selva y que se murieran casi todos, que era lo que pasaba siempre. Entonces, bueno, a él lo enviaron en los años 60, no recuerdo qué año, con otra exploración en medio de a navegar el Marañón, lo que sería el Amazonas. Y bueno, pues el tío a mitad de viaje, ¿qué pasaba? Que el capitán de la expedición básicamente tampoco tenía mucho interés en encontrar el dorado. Él se había llevado a su amante y entonces, bueno, él estaba perdido en medio de la selva con su amante, pues dijo, pues esto puede durar por mí todos los meses que quiere. Ya me va bien. Claro. Entonces el tío por las noches holgando aquí con la muchacha y los demás, pues jodidos, muertos de hambre, muertos de frío, sin mujer ni solaz.
y sin encontrar el dorado. Total, que en una de estas, pues Aguirre dijo, ¿esto cómo se soluciona? Pues muy fácilmente, matando al capitán y matando a todos sus amigos. Mató al capitán, mató a todos sus amigos, a la mujer no la mató meses después por otros motivos. Y entonces dijo, ¿y ahora qué puedo hacer? Y dice, pues ahora voy a coger a este chaval de 20 años. Dice, ahora yo voy a ser el rey. Dice, para que no se note tanto, voy a meter un chaval de 20 años. Lo hizo rey. Y lo nombró él, porque le dio la gana, rey del Perú, Chile y Tierra Firme, así, porque le apeteció. Y luego le pareció que ese chaval lo miraba mal y también lo mató. Y mató a un capellán y mató a 10 amigos del chaval y bueno, y mató a casi todo el grupo y se quedó con un grupo de unas 100 personas, los que decían, no, te queremos mucho, Lope, no nos mates. Y entonces se declaró él mismo rey del Perú, Chile y Tierra Firme y se llamaba el Libertador. Y entonces lo que decidió fue declarar la guerra a España. Buscó una colonia española en la isla de Margarita. Entró diciendo, mira, que tenemos muchos tesoros. Hostia, a ver qué tesoro habéis traído. Y abrían, y no había tesoros. Había los marañones con las espadas. ¡Ah! Les conquistaron la colonia. Y le escribieron una carta a Felipe II, que yo creo que el estupor que debieron sentir en la Cancillería española cuando recibieron aquella carta. Mira, nos han enviado una carta desde América para su majestad. A ver qué dice. El tío lo llama de todo. Que si es el peor rey del mundo, que si todos los reyes tendrían que estar en el infierno, que si son babosas y sanguijuelas que le chupan la vida a sus súbditos, que vaya mierda de reyes, que su padre también era malo, que bueno, le llama de todo, lo pone de vuelta y media y le explica, le da una detallada cuenta de todos sus asesinatos y mira, y este lo nombré rey y entonces lo maté, y maté al cura, y maté al alguacil, y maté a su hermano, y maté toda una lista de la gente que mata, y finalmente le declara la guerra a España, pues sí, con un par, dice que le declara la guerra y que si tiene valor que venga aquí a lucharla. Y bueno, pues nada, es evidente que esto no podía durar. Al cabo de un tiempo ya sus propios hombres se lo cargaron. Pero hostia, yo creo que este personaje, joder, es espectacular. Es decir, ese nivel de desafío con esa poco aprecio por la vida de uno es fantástico. Dentro de que es, por otro lado, es decir, no olvidemos, un auténtico psicópata al que es imposible tenerle simpatía más allá de estos disparates. El tío que se acabó cargando a su propia hija. Él llevaba a su hija de excursión, de exploración, y se la acabó cargando porque dice, ahora me van a matar enseguida, dice, para que la violen esto, dice, me la cargo yo. Y así se la cargó. O sea, era un tío, un perturbado, un auténtico perturbado, sí. Que este Aguirre es el de la película de Herzog. Sí, señor. Sí, o sea, señor. Que el actor Klaus Kinski está perfectamente puesto, porque también era un loco. Totalmente. Sí. Es decir, que el personaje de Lope de Aguirre es conocido. Lo que pasa es que es conocido, bueno, por la raíz de eso tenemos como una película, pero yo creo que a nivel documental, en la carta que le escribió al rey, le escribió varias cartas, pero al menos la primera. Joder, eso es algo que hay que saberlo, porque es muy sorprendente ese nivel de conflicto de diplomático. No sabría ni cómo definírtelo, ¿sabes? Pero estamos hablando del 1500, del siglo XVI. La jeta que tiene para reírse en la cara de Felipe II e insultarlo de la peor manera posible es un disparate, es brutal. Pues en este ratico hemos hecho 2 especiales sobre conquistadores secundarios. Es un libro que tiene 416 páginas, creo. Sí, ya salió larguete. Aquí hemos tocado en audio, pues, digamos, 40-50 páginas, el 10%, 10-15%, o sea que al lector, al oyente, le queda por descubrir 1000 historias más, a la cual más es perpéntica. Sí, y después hay muchos anécdotas. Claro, es decir, cada capítulo es un personaje, pero luego hay otros personajes secundarios, otros conquistadores secundarios dentro de los secundarios. Hay Pascual Santagoya, hay Juan de la Cosa, en fin, hay muchos personajes muy, muy, muy curiosos. Es una época muy curiosa. Y sobre todo, también recordar que Historia Torcida es una serie que viene a tocar temas históricos, como el de escritura, filosofía, de historia de España, ahora de conquistadores, que visto desde el humor, pues aprendemos historia, aprendemos de un método que con el humor siempre se llega, ¿no? Mucho más... Para mí es la mejor vía de divulgación, para mí es una de las mejores líneas de divulgación, y además la historia da para ello, porque la historia al final casi siempre es un disparate. Entonces, pues bueno, solo hay que tomársela con calma, intentar no tomárselo demasiado en serio y no ponerse demasiado épico ni nacionalista con la historia de uno, de su propio país, tomárselo con calma, y la verdad es que sí, casi todo lo que ocurre en la historia es un disparate y vale la pena reírse de ello.
Ahora estás en plena faena bueno, un poco de medios, de entrevistas para dar a conocer la obra, que es una obra, yo lo vuelvo a decir, obra maestra, te diviertes. Ese contrapunto, ¿no? De estar leyendo sobre masacres, pero divertirte, ¿no? Es decir, viste del tiempo y también visto desde una lectura, pues eso, ¿no? Es una lectura que, digamos, el problema de la conquista de América siempre tiene el mismo problema, es decir, que muchas veces os enfoca desde la épica, por tanto, menos mal que bien que vinimos los españoles a civilizar, con lo cual, pues es una postura que yo pues no comparto, evidentemente, pero claro, luego está siempre desde la postura indígena, que claro, pues poca alegría hay que contar, porque los hicimos polvo. Entonces yo aquí lo que he querido ha sido salir un poquito de esto. De hecho, el libro no va sobre la conquista en sí. Yo me he querido centrar en los personajes, en las historias de estos personajes, porque son historias de mucho tesón. Eran locos allí, pero eran locos en España. O sea, actuaban igual, no vamos allí a actuar de otra manera. Bueno, era la sociedad, es que era la sociedad del siglo XV. La sociedad del siglo XV estaba totalmente ida de la castaña. Cualquier conquista, me dicen, no, las crueldades que hicieron en América. Se hicieron crueldades, auténticos disparates, matanzas horribles. Pedro de Valdivia, cuando ya estaba cabreado porque luego precisamente le jorbaban su relación con Inés Suárez, se dedicaba a cortarle la mitad del pie a los prisioneros. Entonces los dejaban con medio pie y luego los liberaban. O sea, hacían crueldades horribles, sí, pero quiero decir que no es nada que no hayamos visto que se hagan ellos mismos en Europa. Que la gente se hacía aquí en Europa, se hacían unas masacres, joder, lo hacían guerra biológica, tenían a la gente ahí, los muertos los tiraban por encima de las murallas para joder a los que estaban dentro del asedio. Quiero decir que es una época brutal y la gente funcionaba así. Yo siempre he llamado la Edad Media la edad del chopet, porque es que se hacían lonchas unos a otros con un ritmo que es escandaloso. Cuarto y mitad, ¿no? Cuarto y mitad. Sí, entonces en este sentido, pues bueno, lo que hay que hacer, yo pienso, pues bueno, tomas un poco de distancia, al final estás narrando algo que ocurrió y ¿qué pasa? Pues los españoles se comportan como piratas, como conquistadores colonizadores, tienen un punto de romanización, pero tienen un punto vikingo. Esto es innegable. Y bueno, yo creo que esto se presta a hacer una lectura así un poquito ligera, con la distancia, y realmente ves que toda la conquista en sí pues fue un auténtico disparate. La realización, la forma tan loca de llevarla a cabo. Y ahora, después de este Conquistadores Secundarios, ¿qué harás? ¿Te tomarás un descanso? ¿Estás metido en otros proyectos? ¿Cómo te lo tomas? Estoy con un pequeño proyecto, digamos, que viene a completar este libro, porque no es que me quedé con ganas, me lo he pasado muy bien haciendo este libro, porque han sido unas historias muy, muy, muy divertidas. Entonces estoy aquí con el descubrimiento y bien metiéndome con todo el personaje de Colón y el descubrimiento de América. Supongo que saldrá en breve un librito nuevo para completar un poquito y luego pues bueno, veremos si un descanso y hacemos un pequeño cambio de tercio, a ver si nos vamos un poquito a narrativa y apetece cambiar de estilo y probar cosas nuevas. Ya veremos por dónde vamos. Ya veremos, ¿no? Y de este que completarás, ¿puedo decir algo más? ¿Alguna pincelada de...? Pero es que prefiero no decir mucho, ¿sabes qué pasa? Porque claro, digo las cosas y luego siempre las cosas cambian. Las cosas cambian, eso suele Exacto, pasar. Entonces para no ser esclavo de mis palabras, pues prefiero comentar que sí que va sobre la conquista. En principio vamos a tocar seguro lo que es el descubrimiento, que es otro disparate tremendo, porque es el descubrimiento más accidental de la historia. Pero bueno, dejémoslo ahí y esperemos a que vaya saliendo y bueno, el libro final. Que el lector y el oyente todavía tiene que descubrir al que no le haya hecho Conquistadores Secundarios. Exactamente. Bueno, aquí ya sabes que, Javier, eres un icono en 10 contra 1 Rayos Yo es que, como lo pasa también aquí, yo encantado de venir todas las veces que sea. Y siempre que saques obra, aquí estarás, por supuesto, si quieres venir a presentarla. Por supuesto que querré, por supuesto que querré. Es lo que decimos, ¿no? Cuando de alguna manera un artista no tiene ese sello de decir, saco esto y me sale bien, hostia, pues aquí encantado de traerte y... Yo encantado de estar, ya lo sabes, como siempre. La información. Pues poco más que añadir. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, ya sabes, aquí en Rayos Ambises tienes tu casa. Nos vemos para el siguiente libro. Nos veremos para el siguiente libro. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo, Rafa.